Muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a la mesa redonda Reactivación del Turismo, Estrategias y Lecciones. La segunda edición que venimos organizando desde la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, y el diario El Tiempo de Piura. Soy Guillermo del Piélago, director del campus de la UTP Piura, y esta noche tenemos el agrado de contar con un reconocido panel conformado por profesionales de gran trayectoria. Para empezar, quisiéramos darle la palabra a Teo Zavala, periodista del diario El Tiempo, quien nos brindará las palabras de apertura en representación de tan prestigioso diario. Adelante, Teo. Muchas gracias, señor del Pirao. Bueno, muy buenas noches. El turismo es una de las actividades económicas que en todo el mundo y con la pandemia se ha visto muy afectado. Y es el sector que mueve muy rápido la economía, tanto de la zona urbana como de la zona rural. En el caso de Piura, quizás solo se mira a Máncora, ¿no? O a la zona urbana, olvidándose que en Huancabamba, ¿no? Hay toda una industria que mueve a la economía rural, porque cerca de la casa de un chamán existe un grupo de personas que alquilan caballos para los visitantes, ¿no? Para que ellos vayan hasta las lagunas, por ejemplo, ¿no? Hay personas que ofrecen desayunos, almuerzos, hay guías de turismo, hay chamanes, ayudantes de los chamanes, ¿no? Y todos ellos viven, ¿no? De esta industria, ¿no? También se olvida que los artesanos de Catacaos, las artesanas de Pedregal, o los pobladores de Sochabamba, que son productores de bocadillo, no le están pasando muy mal, porque no hay visitantes o no hay personas que consuman sus productos, ¿no? Entonces, este sector que vincula, ¿no? A todos los otros sectores productivos antes y durante y después de la prestación de los servicios turísticos, o sea, es muy importante, ¿no? Así también, por sus características integradoras, influye en los ámbitos urbanos y los también rurales, aumentando, ¿no? Como lo señala Karner, la interacción entre la economía, la cultura y el medio ambiente. Es necesario que los diversos actores comiencen a trabajar para mover esta industria que tiene que renacer, pero aprovechando esta crisis para mejorar y que cuando no pase, los destinos y los lugares turísticos sean saludables, no solo contra COVID-19, sino contra todas otras enfermedades que podrían presentarse en el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta que la salud y la seguridad de los visitantes se tiene que cuidar, ¿no? Así que, señores, hoy que vamos a tratar este tema, les doy la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Tecnológica del Perú y del diario El Tiempo. Muchas gracias. Gracias, Teo, y gracias a los cientos de participantes que ya se han anotado y están ya con nosotros. Y le decimos a ellos que cualquier pregunta que quieran hacernos llegar, lo pueden hacer a través del chat que está en la parte inferior de su monitor, y nosotros les trasladaremos esas inquietudes a nuestros panelistas. Bien, entonces vamos a iniciar con el primer eje, que es situación actual del turismo. Y tenemos las primeras preguntas que vamos a dirigirlas a nuestros panelistas. La primera pregunta es para Eduardo Sevilla y Reinaldo Chamorro. La pregunta es, con la reactivación de la economía, ¿cuáles serían los próximos retos por los que atravesaría el turismo en el Perú y en la región norte? Hola, Guillermo. Gracias por la presentación y gracias por la pregunta. Eh, yo creo que definitivamente el turismo es uno de los sectores económicos que con mayor crecimiento en el mundo, y esta dinámica ha convertido el turismo en un motor clave del desarrollo. Este desarrollo que queremos traer a todas las regiones, y como decía Teo, no solamente ver el norte como Máncora y 4 playas más, sino la integración de todo este corredor de norte costero, y también que se va hacia las ruinas de Puela, Cajamarca y todo lo demás. ¿Cómo yo veo el futuro en el, cuáles son los siguientes pasos que debe seguir el turismo del Perú y especialmente en la región norte?
Y quería traer una cifra rapidita. De enero a junio, en el primer semestre del 2019, el aeropuerto de Tumbes tuvo 113.000 llegadas. Y en el 2021 ha tenido 112.000. Solo ha bajado en un poco menos de 1%, a comparación de todas las demás regiones del Perú que han tenido descensos pues, de 50, 60 o incluso el Cusco, 80%. ¿A dónde quería llegar con esto? El futuro viene con competencia. Competencia entre todas las regiones. Creo que todos nosotros vamos a competir por atraer al turista nacional, que es el que más está viajando ahora, y eventualmente de turismo receptivo. Esta unión entre todas las ciudades y todos los destinos que muestren una oferta competitiva va a hacer que atraigamos a este turista. Una vez que los tengamos dentro de nuestras ciudades con los principales atractivos de cada ciudad en muestra y ya visitados, podemos ampliar la oferta hacia destinos tan interesantes como son las lagunas, como son las ruinas de la Sierra de Trujillo, o destinos que no son tan conocidos. Pero creo que para entrar a la competencia tenemos que entrar con lo mejor que tenemos. Gracias, Reinaldo. Eduardo, ¿tu comentario? Gracias, Guillermo. Tu pregunta respecto a cuáles son los próximos pasos tiene un previo. Dice, con la reactivación de la economía. Claro. Vamos a ir reactivando la economía en la medida que se adopten medidas criteriosas con visión de futuro a favor del turismo. El turismo, entre todas las actividades económicas, dejando de lado la productiva, la extractiva, nosotros que estamos en el ámbito de servicios, somos la más afectada en el mundo y el Perú no es la excepción. Entonces, ¿qué hacer para reactivar la economía? Muy bien, lo que han hecho otros países, adoptar medidas de emergencia en el plano económico, en el plano tributario, plano financiero, para darle un salvavidas de manera temporal para que la empresa, la MIPE, la PYME, la mediana y la gran se reactiven. Y si vamos a hablar de los próximos pasos sobre la base de estas medidas que son necesarias, porque si no se dan, poco probable que tengamos una base sólida como la que era la que teníamos antes de la pandemia en el 2019, recordemos que somos, aprovechando las cifras que mencionó claramente Reinaldo, al Perú, en este caso al Callao, Jorge Chávez, y con las fronteras, podíamos contar diariamente entre 12.000 y 15.000 extranjeros diarios. Hoy están entre los 300, 400 y 500 diarios. Y frente a un escenario de 20.000 camas hoteleras, ¿qué hacer? Entonces, aquí un tema importantísimo, y nosotros lo hemos planteado como sector privado de turismo a los señores ministros con quienes nos hemos reunido, en este caso MEF, MINCETUR, Cultura, Presidencia del Consejo de Ministros y al mismo señor presidente de la República. Necesitamos que por los próximos 18 meses se apunte de manera muy potente, articulada y coordinadamente a ese pilar y motor del desarrollo que es el turismo interno. La empresa turística en este momento asiago no se va a salvar esperando y esperando que el receptivo se reactive. No, es el turismo interno que va a permitir el resurgimiento de la empresa turística y esa es la línea que hemos mostrado tanto al Poder Ejecutivo como en las reuniones que hemos tenido con el Legislativo, Guillermo, amigos. Muchas gracias, Eduardo, por tu ilustrativa respuesta. La pregunta siguiente es para Óscar Soriano. Óscar, ¿en qué proyectos están trabajando ustedes desde sus empresas e instituciones para contribuir a la recuperación del sector? Bien, gracias, Guillermo. Bueno, en realidad esta pandemia nos lleva a plantearnos no solamente proyectos, sino grandes retos y desafíos. La realidad que estamos viviendo en el sector turismo es una realidad muy difícil, pero
Y aquí quiero hacer una reflexión respecto a esa frase que se dice y que la ha mencionado Eduardo con justa razón, de que es el sector más golpeado. Pero mi reflexión va en el sentido de que esa frase también la he escuchado de otros sectores. Entonces, no vamos a competir por qué sector es el más golpeado, pero lo que yo sí creo que podemos aprovechar es que esta oportunidad nos da grandes lecciones y que nos da la oportunidad de un nuevo comienzo, y esta es la que realmente representa nuestra revancha, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que son muchos los proyectos en la que las empresas como hoteles y restaurantes deben embarcarse, ¿no? Primero, capacitar al personal. Eso es algo que se inició incluso antes de tener protocolos. Cuando se inició la pandemia en el Perú, todavía no existían los protocolos a nivel mundial ni tampoco a nivel local, pero los hoteles, en su gran mayoría, que estaban en ciudades importantes, recibimos, por ejemplo, grupos de personas que tenían que hacer cuarentenas y no teníamos protocolos establecidos. Sin embargo, se aplicaron protocolos o medidas que se habían adquirido de otras experiencias de otros países, y eso nos ayudó a que las estadías de cuarentena sean un éxito, porque no salieron pasajeros contagiados ni trabajadores contagiados, ¿no? Entonces la capacitación en este aspecto es muy importante. Acuérdense que hay un aspecto en la que tenemos una gran cantidad de trabajadores todavía en suspensión perfecta de labores, los cuales no han trabajado en el hotel desde mediados de marzo del año pasado. Al momento de reincorporarse, estos trabajadores deben ser capacitados. ¿Por quién? Por los que ya están trabajando y por los que ya tienen la experiencia adquirida. Entonces, este es un proceso que va a ser continuo. También tenemos que cumplir con las disposiciones del gobierno y los protocolos dictados por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para nuestro sector. El cumplimiento de estos protocolos es muy importante. En la actualidad vemos un relajo en cuanto a medidas en muchos lugares, pero creo que los hoteles y restaurantes somos los más cumplidos en este aspecto. Y eso es lo que ha generado confianza en los viajes internos, ¿no? Ya que es muy poco probable que un turista pueda contagiarse en un hotel, cuando mayor riesgo va a correr en un centro comercial o en un supermercado o en un terminal terrestre o aéreo, ¿no? Entonces, es muy importante el cumplimiento de los protocolos. También hay que actualizar precios en función a la economía actual. Lamentablemente, la coyuntura política nos ha llevado a una desestabilidad económica, y nuestros precios obviamente tienen que estar actualizados con los precios actuales, ¿no? El dólar está fluctuando muy alto y nuestras tarifas tienen que ajustarse a la realidad. Dentro de los hoteles e incluso dentro de los restaurantes, la creación de nuevos espacios que brinden mayor seguridad a la estancia del cliente o del huésped. Espacios abiertos, espacios con distanciamiento, burbujas familiares, donde las familias, los huéspedes puedan conversar y consumir alimentos con total tranquilidad y seguridad, ¿no? Como también, y aquí repito lo de la capacitación, la atención del personal, los mozos, los botones, los recepcionistas deben realmente cumplir con un protocolo establecido. Otra de las cosas o proyectos que deben actualizarse y ejecutarse es la actualización de procedimientos. Esta pandemia nos ha llevado a implementar protocolos de bioseguridad que deben ser incluidos en los procedimientos y funciones de cada puesto de trabajo, tanto en hoteles como en restaurantes. Y eso es algo que se tiene que hacer de todas maneras, ¿no? Vuelvo a repetir que los hoteles y los restaurantes son lugares de poco contagio, pero nosotros tenemos una tarea muy importante, que es la de inspirar la confianza para seguir motivando el viaje de los turistas. En este caso, en la zona norte, lo que estamos recibiendo es mayormente turismo nacional, turismo local. Y eso es bueno. Se ha reactivado de esa forma, tenemos que seguirle sacando provecho. Eso es lo que puedo comentar por ahora, Guillermo. Gracias, Oscar. Muchas gracias.
La tercera pregunta va dirigida para Blanca Chávez, Eduardo Sevilla y Teo Zavala. La pregunta es, ¿qué lecciones y aprendizajes en su realidad y experiencia personal les ha dejado este último año para mejorar este importante sector? Empezamos con Blanca. Gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Bueno, como todos sabemos, el turismo ha sido uno de los medios de vida para millones de personas. Hasta antes del comienzo de la pandemia, el turismo representaba el 20% del Producto Interno Bruto. En algunos países, en general, era el tercer más importante de la economía mundial en materia de exportaciones. El turismo es uno de los sectores más afectados por la pandemia y eso ha repercutido directamente en la economía de las empresas y empleos directos como indirectos. Se han visto afectados y han sido afectados todos los continentes y todo lo sucedido nos debe servir de aprendizaje como todo lo malo, siempre rescatamos lo bueno. Nos da como aprendizaje para retomar, reconstruir el sector, que es lo más importante. Tenemos que hacerlo. Vamos todavía una conectividad aérea limitada, de poca confianza de los consumidores debido a la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia y qué decir políticamente. Y las repercusiones de la recesión económica que nos plantean desafíos sin precedentes al sector turismo. Para acelerar la recuperación es fundamental ayudar a nuestro sector turístico, tan afectado por meses de inactividad, asegurando a los servicios que estén disponibles y listos para cuando los turistas regresen, y para eso debemos ayudar a todo el sector de supervivencia. Tenemos que hoy en día es el tema de la supervivencia. Esta crisis es también una oportunidad sin precedentes. Debemos desarrollar un turismo sostenible, demostrar cómo el turismo interactúa con nuestras comunidades y todos los sectores económicos para que se conozca su real valor del país. Debemos trabajar como un gran equipo de país, sin protagonismos personales, coordinando acciones que estimulen la reactivación y la transformación del turismo. Deberán instrumentarse paquetes de recuperación económica e inversiones en el sector. La crisis del COVID-19 debe hacernos más que conscientes del valor del turismo para nuestras comunidades. Debemos trabajar e innovar, digitalización, resaltar y hacer respetar los valores locales con la creación de más y mejor trabajo para todas las personas, especialmente para la juventud, las mujeres y los grupos más vulnerables en nuestra sociedad, que es lo más importante en estos momentos. Como sector debemos impulsar iniciativas para crear un nuevo modelo que promueva las alianzas, la colaboración y potenciar las comunidades receptoras de turismo para que sean protagonistas, promoviendo políticas de inversión, promoción, capacitación y a todos los niveles. Debemos apoyar el desarrollo de la infraestructura turística, eso que nunca lo hemos hecho y hay que empezar a hacerlo, y de los servicios de calidad en toda la cadena de valores del turismo. Facilitar las inversiones y crear un entorno empresarial propicio para las pequeñas empresas locales. ¿Por qué no decir pequeñas, medianas y por qué no grandes empresas? Diversificar los productos y los mercados. Quiero reiterar que en este proceso de recuperación habrá que aplicar soluciones y respuestas graduales y coordinadas para de esa forma proteger el turismo, sus empresas y los empleos
asegurando ingresos y cortos en mediano y corto plazo. Y para eso hay que fomentar la alianza de los turistas mediante la continuidad de los protocolos, la salud, la seguridad, que es sumamente importante, y todas las operaciones turísticas. Y por último, fortalecer las alianzas nuevamente y la solidaridad para recuperación socioeconómica, dando prioridad a la exclusividad y la reducción de la desigualdad, que esto es un problema muy grave. Hace algunos años veía una lata, como la de las bebidas gaseosas o de una cerveza, y decía Aire de México, ¿no? No tenía nada, pero era un recuerdo que se podía comprar para llevar a casa, llevar Aire de México, ¿no? Como un souvenir. Esto comprueba que el turismo vende todo lo que quiera vender, ¿no? Alojamiento, gastronomía, transporte, artesanía, cultura, sol, agua, naturaleza, vivencias, recuerdos, y hasta tierra en una botella, si quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, la primera lección que creo que se puede sacar de esta experiencia, de esta pandemia, es que el turismo mueve la microeconomía más que la minería, ¿no? O sea, es dinero para los sectores, o sea, para los diferentes sectores, y sobre todo para aquellos que son invisibles cuando se habla de economía. Por ejemplo, taxistas, mototaxistas, ¿no? Los artesanos, los que alquilan caballos, lanchas, botes, carpas, sillas, etcétera, ¿no? Mara Seminario, que fue ministra de Turismo y directora de PROMPERÚ, dice que esta pandemia se ha puesto de manifiesto la importancia del turismo en la economía, aunque no se le puede observar directamente, el turismo es un sector muy importante para luchar contra la pobreza, porque es un intangible que se puede vender, pero tiene que tomarse en serio. Entonces, en este momento ya no se puede abrir una playa sin que haya servicios higiénicos, ¿no? Y agua, disponibles para que la gente pueda lavarse las manos, para que pueda, o sea, tener una vida o una visita saludable y segura. O sea, ya no se puede pasar por alto esas cosas que antes había, como la inspección de una cocina, en un restaurante o en un hotel, ¿no? Porque el COVID-19 que nos deja nuevas formas de vivir. Otra lección que creo que deja esta pandemia es que los destinos turísticos no se venden solos, ¿no? O sea, hay que promocionarlos, ¿no? Y con ello, ahora con todas las medidas de seguridad, y ahora salud, ¿no? Entonces, incluso en medio de esta pandemia hay zonas que pueden ser atractivas para visitar, siempre que se incorpore este factor, ¿no? O sea, hoy nos damos cuenta que hemos estado acostumbrados a visitar y a improvisar, ¿no? Si uno iba a cualquier lugar, pues, incluso se iba a destinos como que ahora ya tienen el sello, ¿no? El Steady Travel, como Cajamarca, pues no encontraba, si iba a Cumbemayo, no encontraba un servicio higiénico con facilidad, y menos en las playas, ¿no? Entonces, hoy ya no se puede improvisar así. Tiene que haber baños, tiene que haber agua, tiene que haber jabón, o sea, ya no se puede improvisar. Otra lección que creo que se puede tomar en cuenta es que a la gente le gusta hacer turismo, la gente quiere viajar, ¿no? Y conforme se va abriendo la economía, ya la gente está buscando destinos y nos están ofreciendo destinos. Y como hemos estado prácticamente encerrados durante tanto tiempo, estamos buscando hacia dónde salir. Ya se va abriendo, ¿no? Estos destinos, ya se está reactivando la economía y también el turismo, ¿no? Y ahí hay, ¿no?, un desafío para quienes ofrecen, ¿no?, la promoción, o para quienes venden los lugares, ¿no?
para incorporar nuevos destinos. Luego, hay que tener en cuenta que, o sea, en este siglo, y con toda la tecnología y en este mundo globalizado, la movilización de personas es enorme, y también hay una gran oferta turística, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que la movilización ha sido uno de los grandes focos de contagio del COVID-19. Si no, hay que recordar cómo llegó el COVID aquí al Perú, y cómo llegó a Piura, ¿no? Y cómo llegó incluso a un distrito como Las Lomas. O sea, era una persona que venía de Italia la que llevó el mal hasta esta zona, ¿no? Entonces, como para concluir esta parte, las lecciones que deje esta pandemia en el sector es que se tiene que adaptar, ¿no? Hay nuevas formas de hacer negocio hoy, ¿no? Hay que formalizar muchos entes dentro de este sector, por ejemplo, a los taxistas, a los mototaxistas, ¿no? Para que apliquen los protocolos anti-COVID, ¿no? Y esto ellos no lo pueden hacer solos. O sea, tienen que tener un soporte, alguien que les ayude, ¿no? Porque, ¿no? Se trata aquí también que el Estado les dé más importancia, ¿no? Se piensa mucho cómo trabajar con las mineras, por ejemplo, con las constructoras. O sea, eso está bien, pero se tiene que incluir a todos los actores del sector turístico. En turismo somos personas atendiendo a personas. Eso nos hace ser muy perceptivos respecto al consumidor turístico, a ese huésped, a ese comensal, a ese pasajero, etc. ¿Qué hemos podido encontrar nosotros? Los encierros sin estrategia solo sirven para generar una enorme afectación al recurso humano de turismo. Lo ha explicado claramente Óscar Soriano. Si algo tenemos que destacar y valorar es el estricto cumplimiento de los protocolos en el ámbito de los distintos subsectores de la actividad turística donde están las empresas. Entonces, ¿qué podemos tomar como referencia? Aquí nomás, al norte, el vecino país de Ecuador. Hace 2 semanas hemos visto una conferencia de prensa del sector privado de turismo, representado por FENACAPTUR, Federación Nacional de Cámara de Turismo del Ecuador, con su autoridad de salud y con su autoridad de turismo, alentando la vacunación masiva de ese recurso humano de turismo ecuatoriano, que es el que va a atender a recibir al turista. Ese mensaje, y aquí nomás al Ecuador, no tengo que poner el ejemplo de Turquía ni de República Dominicana, aquí muy cerquita al norte. Entonces, ese ejemplo, ese referente es el que tomamos que tomar nosotros e internalizar, y que se internalice rápidamente, valga la redundancia, de que es esa primera línea la que debe recibir un apoyo. En paralelo, este momento es un momento de un reto mayúsculo. No puede mejorar el sector turismo en su hora aciaga generada por la pandemia si es que el sector público va a ir por un lado y el sector privado por otro. Es el momento en que, si antes el jefe de la oficina de turismo de ese municipio distrital o provincial no coordinaba, no conversaba con el señor director o la señora gerente regional de Comercio Exterior y Turismo, este es el momento. No esperemos que haya una varita mágica ni una fórmula mágica revolucionaria para que desde la ciudad capital, en el piso, en el Mincetur, en el piso 17, se dicte la hoja de ruta y el camino. No, todos juntos, sector privado, sector público. Y cuando digo sector privado, algo muy importante, el soporte permanente del ámbito académico de turismo, Guillermo. Porque solo así, desde este elemento núcleo, semilla, geográficamente hablando, que es mi distrito, mi provincia, y voy creciendo al ámbito regional y ya me extiendo al ámbito de todo nuestro Perú, es que vamos a poder alcanzar eso. Articulémonos, coordinemos. Si antes no lo hacíamos, es el momento, porque de otra manera no vamos a poder avanzar
en este camino, en este objetivo trascendental que todos tenemos, mejorar el sector turismo. No miremos para atrás. Han sido dolorosas las lecciones y por todo lo que se ha pasado. En turismo nos caracteriza también la resiliencia. Veamos con fe y optimismo los próximos pasos a seguir, pero por favor, no más divorcio entre sector público y sector privado de turismo. Gracias. Gracias, Eduardo. Y así pasamos al eje número 2, tecnología y transformación digital. Y la siguiente pregunta va dirigida para Reinaldo Chamorro y Blanca Chávez. La pregunta es, ¿cómo la tecnología y la transformación digital pueden ser factores claves para acelerar la reactivación turística? Gracias. La creciente adopción de las tecnologías digitales en los destinos y empresas turísticas está transformando los negocios y los sectores de actividad, dando una nueva economía digital con implicaciones sociales y económicas, sin precedente, por lo cual el Perú no puede ser ajeno. En estas épocas, la pandemia y muy especialmente para nosotros del sector gastronómico, la tecnología ha sido un factor, pero muy importante para estar en contacto con los clientes. Los dueños de restaurantes que no utilizaban algunos servicios tecnológicos comenzaron a hacerlos, a aprender poco a poco. Y hoy son una herramienta indispensable. Las aplicaciones móviles compran online, porque eso es lo más vendido hoy en día, online. Llegaron para quedarse, esa es la verdad, porque eso ya no se va a ir. Es más, hoy en día las ventas y promociones online tienen una mayor demanda y alcance a todas las personas. La tecnología digital hace posible que nuestras empresas puedan establecer una relación y una experiencia más fuerte y bidireccional, podríamos decir, con los clientes. Ida y vuelta entre clientes y empresas, mejorar nuestros ingresos, optimizar nuestras operaciones, simplificar procesos y nos permite acelerar a nuestras oportunidades de negocio, cambiando nuestras modalidades centrada solo en el producto, de un enfoque estratégico más orientado al servicio con mucha innovación. Innovación. El sector turístico es una área de actividad a nivel mundial que utiliza la forma intensiva la tecnología digital, tanto para manejo de las informaciones, para captar nuevos turistas, así como para mejorar sus experiencias en los destinos que visitan. Facilita las transacciones, las de comercializaciones, y por eso esta tecnología es muy utilizada por todas las entidades, promociones turísticas en los países. En el proceso de reactivación, tanto para el turismo receptivo, regional e internacional, así como para el turismo interno, es fundamental el uso de la tecnología digital. Hoy, por ejemplo, vemos como las redes sociales, los turistas comparten sus experiencias antes, durante y después de un viaje. Y acá es donde Perú, liderado por PROMPerú, debe aprovechar la tecnología para innovar y ofrecer nuevos productos y servicios, modelos de negocios turísticos adaptados a las preferencias de todos los clientes y así captar más cantidad y mejor poder adquisitivo. Hay que reinventarse, señores, reinventarse como destino, utilizar estas herramientas para y la calidad de nuestros productos turísticos. En todo el país, así ofrecer directamente a los futuros turistas productos más adaptados a sus preferencias y experiencias con un producto turístico más personalizado. El sector turístico, la competencia actual no es igual que en el pasado.
Hoy esta competencia se juega y se define en cómo está nuestra presencia. Ojo, como país en el mundo digital, cómo nos diferenciamos y posicionamos utilizando las herramientas disponibles online, con una estrategia muy clara y profesional, lo podemos lograr. Gracias. Con respecto a la transformación digital, yo creo que cuando alguien nos pregunta quién fue el responsable de la aceleración de la transformación digital, usualmente, o por lo menos antes, uno decía es el CEO, es el departamento de TI o algún director de marketing o de comercial. Ahora todos coincidimos en que quien pisó el acelerador de la transformación digital fue el COVID-19, que nos ha obligado, como decía Blanca, a ser innovadores y a buscar recursos tecnológicos para poder llegar al que busca información desde su casa, pero también al que entrega esa información, al que responde esa información desde su casa también, que puede ser una persona, puede ser una inteligencia artificial, un sistema, una plataforma o una aplicación. La transformación digital no debe significar hacer lo mismo que ahora, pero en forma digital. No se trata de pasar de planillas manuales a planillas digitales. La transformación digital debe estar en búsqueda de la eficiencia. Transformación digital sin retorno de eficiencia o de ahorro de recursos o de incremento de ingresos no es transformación, es simplemente digitalización de cosas. No es un medio, perdón, no es un fin per se, sino es un medio. Dentro del turismo, ya para acotarnos, nos abre una puerta increíble de posibilidades, de forma de hacer reservas, de búsqueda de destinos, y vuelve al mundo en un lugar mucho más asequible, más chiquito, lo vuelve más cercano. Eso es muy bueno, porque quien está en Tacna puede ver cómo es en un tour virtual el hotel al que va a llegar en Tumbes, o en Cajamarca, o en otro sitio. Pero, siempre hay un pero, esto abre mucho más la competencia. Si alguien quería viajar, antes tenía solamente opciones nacionales, ahora los destinos internacionales son mucho más asequibles. Viajar al Cusco puede costarte tanto como viajar a Disney en familia. Esta cercanía, de nuevo, nos obliga a ser mucho más competitivos y a ser mejores en lo que hacemos. Y como decía Blanca también, a mostrar qué tan buenos somos a través de las redes, a través de las opiniones, a través de estar siempre pensando en el cliente y que ese cliente nos recomiende. Nos obliga a buscar la fortaleza que tengamos. En el norte nos obliga a hacer un solo destino, que reúne huacas, que reúne museos, que reúne playas. En nuestro sector, de hecho, que los visitantes buscan seguridad y la tecnología nos ayuda a eso, minimizando el contacto y los contagios. Una falla en la seguridad sanitaria puede volverse viral y destruye literalmente al que haya fallado. Un mal comentario puede literalmente, como digo, destruir un hotel, un restaurante o un destino. Eso nos obliga a ser mucho más cuidadosos y a tener una gestión impecable. Los sistemas de reserva, las opiniones en línea, la búsqueda de atractivos hacen que todo sea más fácil, más rápido, más cercano. Y si a eso le sumamos la seguridad, tendríamos en la transformación digital un acelerador para la reactivación del sector. Gracias, Reinaldo. Muchas gracias. Sobre el mismo eje de tecnología y transformación digital viene la siguiente pregunta, que la pueden contestar o Eduardo, o Oscar, o Teo, ¿o de acuerdo? A ver, cualquiera de ustedes tres. La pregunta es, ¿qué estrategias se deben aplicar para que el país sea un lugar turístico seguro ante la pandemia y un destino inteligentemente competitivo? En el país, 3,5 millones de personas laboran en el sector turismo, ¿no? Y entonces, desde el Estado, el Ejecutivo tiene que tomar en serio, ¿no?, las acciones para que el sector que ya ha empezado a moverse, o sea, lo haga eficientemente, ¿no?
Entre los integrantes del sector turismo también hay optimismo, ¿no? De que esto se puede revertir y que puede mejorar y que se puede salir de la situación, ¿no? De hecho, ya desde julio para adelante se ha visto movimiento de turistas en diferentes zonas, ¿no? Creo que el tema del sello, del Safe Travels que se le ha dado a las playas de Piura, a las de Tumbes y también, por ejemplo, a la zona del complejo de Cabeza de Vaca y de los manglares de Tumbes, incluso también a Cajamarca, tendría que extender a otras zonas en el caso de Piura, ¿no? Otras playas, por ejemplo, Corporal Colán, y los destinos de la sierra, ¿no? Porque la sierra, aunque no aparece, también ha tenido y tiene turismo, ¿no? Y además ampliarse a otros sectores del país, como por ejemplo, o sea, que no lo ha conseguido todavía Huanchaco y algunas zonas de Trujillo. Pero además creo que se tiene que pensar también en el turismo religioso para el caso de Piura, ¿no? Porque los visitantes que van, ¿no? Y que concentran cosas como Paita, como Ayabaca, o sea, ya no se puede seguir haciendo lo que se ha hecho hasta el 2019, ¿no? Ya esa cantidad de personas, ¿no? En las peregrinaciones o aglomeradas o durmiendo en las calles, esto ya no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, concentrar la fiesta en 1 o 2 o 3 días ya creo que es contraproducente. Entonces, podría, por ejemplo, ampliarse, ¿no? El tema de las visitas o de las festividades, ¿no? Entonces, además de todas las estrategias que hay que colocar o que hay que hacer para que empresa privada y el Estado puedan mejorar las condiciones de salubridad, ¿no? Para los visitantes, se tiene que incorporar todo el tema de la tecnología. Los grandes hoteles, los restaurantes ya los tienen, por ejemplo, la carta, ¿no? La carta que uno con el celular ya puede acceder, ¿no? ¿no? Y esto que es nuevo prácticamente en Piura. Las reservas online, o sea, tienen que estar en todos los hoteles. Funcionaban desde antes de la pandemia, ¿no? Pero se tiene que masificar los pagos digitales, ¿no? Si bien es cierto que los hoteles, los restaurantes se pueden hacer, pero todavía no llegan a los pequeños, ¿no? Y no hay que olvidar que, o sea, ellos mueven un importante sector también, ¿no? Mejorar incluso el tema de electricidad. Hay zonas que se visita y que no tienen electricidad, que no tienen agua, ¿no? Máncora, por ejemplo, sufre por el tema de agua, ¿no? Además, del COVID se tiene que tener en cuenta la otra seguridad. Esa seguridad que al bajarse del taxi alguien asalta al visitante, ¿no? Se está pensando en la seguridad o en la bioseguridad, pero no en la seguridad, ¿no? de los visitantes, en la seguridad para su vida y para sus bienes, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se descuida eso, el destino se vuelve inseguro y la gente deja de ir, ¿no? Bien. Yo pienso que hay muchas estrategias que se pueden aplicar para esta reactivación. Y de hecho ya hemos conversado, ¿no? Con autoridades, con gremios, para que se puedan aplicar. Y Eduardo ha mencionado el caso de Ecuador, ¿no? Con respecto a la vacunación. Y esa es una estrategia que está funcionando en muchos lugares. La vacunación masiva de la población y en especial a los trabajadores del sector turismo. El caso más cercano que tenemos es el de Ecuador, y efectivamente, ¿no? Ellos han desarrollado un proyecto para vacunar a 35.000 trabajadores del sector turismo, con el cual van a poder brindar confianza y seguridad a sus turistas. Y eso, bueno, ya se le ha hecho saber al nuevo ministro de Comercio Exterior y Turismo en una reunión que hemos tenido hace 2 semanas acá en Piura, ¿no? Entonces, esperamos que se pueda implementar y a la par tiene que correr el proceso de vacunación a la población, porque mientras más vacunados esté la mayor cantidad de gente,
menor va a ser el riesgo de contagio de tomar versiones graves de la enfermedad, ¿no? Por otro lado, la implementación de tecnología es fundamental, evitar el contacto cercano o el contacto de superficies. Entonces la tecnología aquí juega un papel muy importante, ya lo ha mencionado Blanca, lo ha mencionado Reinaldo, esta es una herramienta que en la actualidad y gracias a esta pandemia se ha visto el gran peso que tiene. Entonces tenemos que sacarle el mayor provecho y esto ha generado que el turista también se sienta mucho más cómodo y seguro, ¿no? Porque desde su escritorio, desde su cama o desde su auto puede hacer una reserva, puede hacer un pago, puede elegir un plato para su almuerzo o su cena. Entonces, esto definitivamente, la tecnología es algo que tiene que estar dentro de las estrategias a aplicar. Y hay una estrategia que quiero explicarla un poquito más, ¿no? Si nosotros evaluamos, por ejemplo, nosotros estamos pidiendo que se abran las fronteras terrestres con Ecuador. Antes de la pandemia, recibíamos un gran flujo de ecuatorianos por dos razones. Uno, por playas, ¿no? Playas del norte, y otro por turismo comercial. No es porque en Ecuador no haya comercio, no es porque en Ecuador no hayan centros comerciales, sino que es porque a los ecuatorianos les convenía venir a comprar al Perú por el tipo de cambio. Quiere decir que, para poner un ejemplo, con lo que ellos compraban una botella de whisky en Ecuador, en Perú les alcanzaba hasta 3 botellas de whisky. Entonces, había una equivalencia realmente de ventaja para los ecuatorianos. Y con el dólar actual, pues les va a convenir mucho más todavía, ¿no? Entonces, la apertura de esta frontera terrestre con Ecuador tiene que darse y seguramente en el sur del país también será beneficioso, ¿no? Tiene que darse, pero ¿cuál es la estrategia acá? Creo que nuestras autoridades tienen que hacer una evaluación de riesgo de contagio, tanto en nuestras ciudades como en las ciudades de Ecuador, ¿no? Las más cercanas. O por último, bueno, Guayaquil, Santa Rosa, Loja, Cuenca, que son las ciudades emisoras de turismo hacia Tumbes y Piura. Entonces, se evalúa el riesgo de contagio y se evalúa la respuesta que dan las autoridades en salud, ¿no? La respuesta inmediata en cuanto a salud. Si ambos lugares o ambas ciudades, en este caso Perú y Ecuador, respondemos de la misma forma, entonces no hay mayor riesgo en mover a nuestros ciudadanos, no hay mayor riesgo en mover a nuestros turistas, porque tanto el turista ecuatoriano como el turista peruano van a correr exactamente el mismo riesgo aquí en Piura o en Loja o en Guayaquil. Y si es que al mismo tiempo tenemos la misma respuesta sanitaria implementada, pues con mayor razón el intercambio de turistas debe darse. Ahora, si en ese análisis, si en ese estudio viéramos que Piura, Tumbes están en desventaja con respecto a la respuesta que se puede dar en las ciudades ecuatorianas, pues bueno, ahí sí vamos a encontrar una dificultad para esta apertura. Pero en la actualidad, el intercambio de turistas se está dando básicamente por vía aérea, ¿no? Entonces, esa ruta ya no la tenemos que evaluar mucho. Lo que hay que evaluar ahora es la ruta terrestre, ¿no? Y dentro de esa ruta terrestre, dos segmentos distintos, el particular que viene en su auto propio y el público, ¿no? Que viene en bus, en transporte público. Entonces, para ambos segmentos ya hay protocolos establecidos, ¿no? El transporte terrestre en bus
Ya tenemos protocolos establecidos tanto en Perú como en Ecuador. Entonces, el traslado de pasajeros no debería resultar muy difícil. Y en transporte terrestre privado particular, pues lo estamos viviendo también aquí en el Perú. Mucha gente está viajando de Lima hacia el norte en su auto particular. Yo tuve la oportunidad de viajar por tierra hace 3 semanas. Me fui a Lima y en el camino hacia el sur, o sea, en el camino hacia Lima, los peajes estaban ligeros y sin mucho vehículo. Pero los peajes hacia el norte era realmente asombroso ver la cantidad de vehículos particulares que estaban haciendo cola. Y si no me equivoco, en uno de los peajes en Trujillo, la cola era de por lo menos unas 10 cuadras. Era larguísima la cola esperando para pasar el peaje. Eso nos da una señal de que el turismo interno ha explotado, obviamente porque en estas vacaciones ha coincidido que no han habido restricciones, eso número 1. Número 2, las vacaciones escolares. Número 3, el feriado de 28 de julio no era un feriado cualquiera de 28, era un feriado bicentenario y la gente ha querido festejarlo. Y número 4, la gente ha estado, los turistas o las personas han estado aguantadas durante varios meses de querer salir. ¿Y qué mejor que ir a un lugar abierto como es una playa? No quiero dejar de mencionar los lugares de la sierra y de la selva, que también han estado llenos por estas fechas. También han estado llenos, ¿no? También he tenido oportunidad de ir a Canchaque, por ejemplo, acá cerca, a casi 2 horas de Piura. Y en Canchaque las autoridades han explotado de mejor manera sus pequeños recursos, que gracias a Dios son recursos en lugares abiertos y ventilados. Entonces, la gente puede ir con tranquilidad a caminar a una montaña, a caminar por una trocha para llegar a una catarata o a unos peroles donde pasar un momento agradable en familia, sin ningún riesgo de contagio. Y los hoteles en Canchaque a full hasta el día de hoy. A ver si consigues una habitación en un fin de semana. No consigues. Creo que hay disponibilidad a partir de mediados de septiembre, pero ahorita están a full. Entonces, ahí tenemos la respuesta a las estrategias que debemos implementar. Pero respaldo lo mencionado por Eduardo en que nunca más el sector público debe estar distanciado o divorciado del sector privado. Y bueno, eso por ahora, ¿no? Tu pregunta tenía 2 componentes. Uno, lugar turístico seguro ante la pandemia y destino inteligente competitivo. En la línea de lo expresado tanto por Teo como por Oscar. Acá hay algo imprescindible que tenemos que hacer. Tenemos que convertirnos en potentes emisores y generadores de esa palabra clave en turismo llamada confianza. Y el generar confianza no solamente pasa porque en distintas regiones del Perú se ha recibido el sello Safe Travel, ¿no? Propiciado, impulsado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la WTTC, sino también acciones concretas con los gobiernos locales, por ejemplo, acciones concretas en materia de la empresa turística. Por ejemplo, en materia de la empresa turística, en Canatur se decidió suscribir un convenio con Bureau Veritas para que en determinadas empresas turísticas que luego de pasar una auditoría tenían el sello Safeguard by Bureau Veritas, fuese acompañado del Safe Place Perú by Canatur. Luego, todas las empresas turísticas a nivel distrital son fiscalizadas por los municipios y por autoridades de salud que van en equipos conjuntos. Hemos suscrito un convenio con la plataforma turismobioseguro.pe para que se convierta en una herramienta digital a la cual puede acceder ese personal de fiscalización. A nivel distrital, también hemos
Todos sabemos que, según el reglamento de agencias de viajes, tenemos que tener una dirección vigente. Pero si yo por la pandemia he dejado la oficina donde antes atendía, en convenio, por ejemplo, con la Municipalidad de Miraflores y con el visto bueno del Mincetur, se adoptó una casilla virtual donde todas las agencias del distrito podían acogerse a esa casilla virtual de la Cámara. Y otro tema, y aquí concluyo. Sabemos que PromPerú, a través de su plataforma ¿Y tú qué planes?, nos informa todos esos puntos, esos destinos que en su primera intervención Teo lo dijo didácticamente. Muy bien, pero el sector público no puede comercializar. Este es el momento que a lo largo y ancho del país, el sector privado, en alianzas estratégicas con PromPerú, impulse los marketplaces. Así es como vamos a contribuir a transmitir esa señal de confianza en un lugar turístico seguro, aplicando las tecnologías. Gracias. Gracias, Eduardo, por tu intervención. Entramos al último eje, reactivación del sector. A continuación damos pase a Blanca Chávez y a Alejandro Chamorro para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué medidas y estrategias recomiendan aplicar para volver a tener la gran afluencia de turistas en el país, en especial en la región norte? Sí. Yo creo que en estos momentos es muy importante el tema gubernamental para poder trabajar con todos ellos y ver qué nos espera para decir, vamos, el turista va a seguir adelante, el turismo va a seguir adelante, va a reflotar, que esa es nuestra esperanza. Yo creo que esto es un poco la incertidumbre en la que vivimos y esperemos que eso sea cuanto antes para poder reactivar como debe ser el turismo, ¿no? Dentro de las estrategias para volver a tener afluencia, no solo en el país, sino siendo más específico en nuestra región, es trabajar mucho con seguridad. Porque, tal como lo decía Oscar, la gran afluencia de gente que tenemos que viene de Lima hacia playas, cuando tú les preguntas, oye, ¿por qué no te quedas una noche más en Trujillo? ¿O qué pasa con Chiclayo? ¿Por qué te sigues de frente? Muchas de las respuestas son, es que es inseguro, me da miedo. Parte de las estrategias tienen que ser dirigidas a eso, a dar seguridad, a trabajar con problemas tan domésticos como el problema de la basura, a tener menos incertidumbre. Y eso va asociado con público y privado, ¿no? Yo creo que sería la principal estrategia. Y la segunda es trabajar nuestra región como una sola región que se promociona junta. Si tú comparas las llegadas en carro versus las llegadas en avión, las de carro se las llevan por lejos. Y en el carro tienes la oportunidad de parar, de visitar, de conocer muchos sitios. Pero no lo hacen, la gente no lo hace porque no las conoce, porque no tiene los medios para llegar a sitios maravillosos. Esa sería mi segunda estrategia, vender el norte como un solo destino que tiene cultura, que tiene playas, que tiene diversión y tiene seguridad. Una última pregunta para Eduardo Sevilla, Oscar y Teo. La pregunta es, ¿qué casos de éxito a nivel local e internacional que se puedan aplicar para la reactivación del turismo? Se podrían aplicar para la reactivación del turismo en nuestro medio. ¿Qué se ha visto en esta pandemia? Que las cocinas de los restaurantes se trasladaron a las cocinas de las casas de algunos pequeños empresarios. Y hay muchos casos de éxito que conozco de jóvenes que estaban empezando sus restaurantes y no podían ya pagar los alquileres, y entonces se mudaron a sus casas y empezaron con el delivery, ¿no? Y han subsistido y están migrando hacia una nueva clientela, ya no la que va al restaurante, sino la que ellos abastecen. Ellos están yendo ahora hacia sus clientes, ¿no? Luego he visto pequeñas empresas de viajes que ahora han incorporado el todo incluido, ¿no? Antes ofrecían probablemente el pasaje hacia algunos destinos, sobre todo dentro de la región, ¿no? Ahora ya le ofrecen al viajero, sobre todo al que no tiene vehículos,
la alimentación, el hotel, y todo. Y esto se ha estado vendiendo desde mayo, junio, ¿no? Destinos para Canchaque, para Huancabamba, para la Sierra de Piura, ¿no? Eso es novedoso aquí, sobre todo en el pequeño, ¿no? Porque y además le da al visitante, ¿no? Le da seguridad, ya no está buscando el hotel, dónde me alojo, dónde voy a comer, ¿no? Porque además le da la visita, el tour, ¿no? ¿Qué otras cosas? Lo que comentaba Oscar, ¿no? O sea, cómo las municipalidades van entendiendo de que el turismo tiene o que ellos tienen que mirar hacia el sector turístico. Ya no solamente los alcaldes fijarse que tienen que hacer las obras de desagüe o lo que sea, sino que también tienen que apoyar, ¿no? a todos los actores de ese sector, ¿no? Entonces ahí es importante que las empresas, por ejemplo, las empresas privadas hagan alianzas con los municipios, ¿no? Que se incorporen nuevos corredores turísticos, ¿no? Aquí es importante, por ejemplo, ahora vender naturaleza, vender destinos verdes, ¿no? Vender otras experiencias. Aquí en Piura el turismo esférico es muy, muy importante, por ejemplo, ¿no? Bueno, aparte del caso de Ecuador, ¿no? En la que están priorizando la vacunación de los trabajadores del sector turismo, hay un caso de éxito que está funcionando muy bien y es entre Australia y Nueva Zelanda. Ellos han creado un término, bueno, no lo han creado, ¿no? Pero están usando un término que se llama burbujas de viajes. ¿Y para qué? Han hecho lo que como justamente me comentaba hace un rato, ¿no? Han evaluado sus riesgos y sus respuestas sanitarias y han visto que corren el mismo riesgo y tienen el mismo nivel de respuesta. Entonces, entre ellos hay un flujo constante de pasajeros y no se han incrementado los casos de contagio, mucho menos los de fallecidos, ¿no? Solo para tener un dato a mano, Australia tiene menos de 1.000 fallecidos en año y medio de pandemia y Nueva Zelanda tiene 26. Obviamente sus poblaciones son de menor cantidad que muchos otros países. Pero ¿qué protocolos debemos implementar? Lo que ya se ha hablado durante mucho tiempo, lo que ya se ha indicado por los ministerios, por el gobierno, y lo que ya venimos practicando, ¿no? La toma de temperatura, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, pruebas para tamizar distintos grupos de la población. Y esos son protocolos que deben cumplirse a cabalidad, ¿no? Y si no se cumplen, pues estamos nosotros mismos descuidando la seguridad de nuestros visitantes, de nuestros trabajadores. Yo puedo comentar muy, muy abiertamente que con los trabajadores que tenemos actualmente, muchos en el tiempo van perdiendo la importancia de la medida que se ha tomado. Por ejemplo, no, que ya no me tomo la temperatura, estoy bien, me toco, y no tengo fiebre. No es así, no es así el tema. No, que ya me eché alcohol en las manos, no, tienes que lavarte con agua y con jabón. Porque el agua y el jabón ya se ha demostrado que es el mejor desinfectante de manos, ¿no? El alcohol sí, para salir del momento, pero cuando ingresas al hotel a trabajar tienes que lavarte las manos con agua y con jabón. ¿Para qué? Para que no traigas las bacterias o virus que podrías haber adquirido en el camino, en el trayecto de tu casa al hotel. Entonces, la aplicación de los protocolos es una tarea fundamental. Y tenemos que velar porque se cumpla, ¿no? Yo tengo trabajadores que no quieren usar la doble mascarilla. No, que no puedo respirar, pero tienes que hacerlo, porque es la única forma en que estamos evitando los contagios, ¿sí? Estamos evitando los contagios de esa manera, el correcto cumplimiento de los protocolos. Entonces, esto lo pongo como ejemplo para
para que se vea lo difícil, la difícil tarea que tenemos. O sea, si bien es cierto, los hoteles hemos respondido con buen nivel de seguridad, en el día a día tenemos estas situaciones que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Y ser tajantes, pues, ¿no? He tenido casos en los que también hemos tenido que separar a un trabajador por no querer cumplir con estas medidas. Entonces, si se da el caso, pues tenemos que ser tajantes y estrictos. Entonces, al turista hay que inspirarle confianza, al turista hay que inspirarle seguridad, y la única forma en que lo vamos a lograr es en el buen cumplimiento de protocolos. He tenido casos de algunos huéspedes que me dicen, ustedes son los únicos que cumplen con la desinfección de suelas. Bueno, si vamos a eso, vemos en supermercados, vemos en bancos, que ya no se cumple tan a cabalidad como se cumplía hace unos meses o hace un año, ¿no? Pero en los hoteles yo sí soy testigo de que se cumple, ¿no? En lo poco que he viajado en estos meses y en el mismo hotel que gerencio, yo soy testigo de que se cumple y que se exige que se cumpla. Hay huéspedes, obviamente, que dicen, no me eches alcohol. No, disculpe, en sus manos es obligatorio. Entonces tenemos que hacer que se cumpla también. No, pero ya no voy a usar la mascarilla, no, señor. En su habitación se retira la mascarilla, pero en las áreas públicas es obligatorio el uso de las mascarillas. Y hay que estar en constante supervisión. Para eso están los equipos de seguridad, los botones, los recepcionistas, quienes tienen que también a su vez contribuir en el buen cumplimiento. Quería contarles algo que hice yo de manera particular. En un supermercado acá en Piura, un día que estaba haciendo compras para mi casa, le pregunté a la cajera que me atendió, le digo, esto ha sido este año, ¿eh? Ya casi cumpliendo un año de pandemia. Le digo, ¿podrías decirme cuántos cajeros se han enfermado de COVID? 3, me dijo. 3 cajeros. En este supermercado creo que hay cerca de 30 cajas, o sea, 30 cajeros trabajando en doble turno en un año de pandemia. Entonces, el contagio no está ahí en la transacción del dinero, porque en un cajero de supermercado tienes los que pagan con tarjeta y tienes los que pagan con dinero, en efectivo. No está el contagio con la persona que está ahí, porque está con mascarilla, han implementado unas barreras acrílicas, ¿no? Entonces, tampoco está en el hotel, tampoco está en la recepción, tampoco está en el restaurante, donde vienen los huéspedes y consumen sus alimentos, donde viene el huésped y hace su ingreso al hotel en una recepción, ¿no? Eso lo pregunté porque justamente me llamó la atención, oye, si tan riesgoso es contagiarse de COVID y las versiones que están saliendo son de mayor contagio, ¿por qué los cajeros de los supermercados no se han contagiado con tanta facilidad? ¿No? Entonces, ahí tenemos la prueba de que el cumplimiento de los protocolos te protege. Porque tú estás en constante recibir dinero y dar vueltos. Entonces, el cajero que está ahí es muy expuesto, más que nosotros que estamos en una oficina, o más que el recepcionista que no recibe tantas personas en el día, ¿no? El buen cumplimiento de los protocolos asegura un incremento mínimo de contagios. Obviamente, las medidas que tome el gobierno tienen que ir de la mano con toda una evaluación del riesgo, ¿no? En diciembre, muy desafortunadamente, se tomó la decisión del cierre de playas, cuando ya teníamos reservas hechas, pagadas, ¿no? Por decenas. Y una ocupación del 95% se cayó a 20, 30%. Con lo cual se le dio otro golpe
duro al turismo en el Perú. Y curiosamente, no se cerraron todas las playas del Perú, se cerraron las playas del norte, porque las playas del sur seguían abiertas y 2 semanas después recién las cerraron, ¿no? Al parecer ahí hubo una estrategia dirigida para llevar a un solo destino a los turistas. Pero bueno, eso es una crítica que se debe tomar en cuenta para poder analizar bien las medidas que se deben tomar en el futuro, ¿no? Yo lo que quería resaltar es que el cumplimiento de los protocolos favorece a evitar el riesgo de contagio. Gracias. Casos de éxito a replicar y qué protocolos implementar. El año 2020, mientras el Perú estaba en el encierro total y todas las medidas drásticas extremas, al este de Sudamérica, un país pequeño, República Oriental del Uruguay, un ejemplo y un modelo de actitud y conducta responsable ciudadana. El único país de Sudamérica que en el año 2020 era admitido por la Unión Europea para poder llegar en vuelos internacionales. A la gente no se le prohibió las salidas, no se dispuso estos cierres, todos con mucha responsabilidad. Y bueno, no en vano es probablemente el país con el mayor grado de alfabetismo en la América del Sur y mucho civismo. Entonces, eso ocurrió en el 2020. Y en el 2021, ¿qué hemos encontrado? Ejemplos exitosos. Estados Unidos y su política de vacunación masiva. Hoy hay aeropuertos internacionales de Estados Unidos desde que cuando la gente arriba, después de mostrar su prueba de PCR dentro de 72 horas antes de abordar, puede tener la facilidad de vacunarse. Entonces, Estados Unidos sabe perfectamente que todo ese efecto de la billetera que viaja o la tarjeta de crédito en el estado de la Florida, Orlando con Disney, en Tampa con Busch Garden, con SeaWorld, ¿qué cosa hemos visto? Vacunación masiva y gente que dice, alto grado de vacunación o reducir el riesgo de contagio, voy. En América Latina, México, la Riviera Maya, el Caribe mexicano, Cancún, Tulum, en todo momento flujos sostenidos de turistas. Voy un poco más al este, al Caribe, República Dominicana, entramos a internet y vemos, pero ¿cuál ha sido la particularidad? ¿De dónde ha sido el punto de inicio? Una política de salud en sintonía con la política de turismo. Autoridad Nacional de Salud conversando con Autoridad Nacional de Turismo. Eso no se dio con nosotros. Ahí está el ejemplo clarísimo que ha puesto Oscar, lo que ha mencionado Blanca. Por favor, se metió en un mismo saco las playas de la Costa Verde en Lima y la playa de Ventanilla en Callao con el litoral tumbesino y piurano del Mar de Grau. Por favor, esas cancelaciones que tuvimos en diciembre, inadmisibles, el daño que se hizo precisamente por no articular salud con turismo. Entonces, ¿hay ejemplos a seguir? Sí. ¿Cómo va el porcentaje de población vacunada en ese país al cual yo me siento atraído por viajar? Tenemos que apretar el acelerador definitivamente. Y en materia de protocolos, por favor, nos sobran protocolos. Todos hemos sido testigos, por ejemplo, como ahora, Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines, Sonaja, Sociedad Nacional de Juegos de Azar, dale y que dale con Mincetur, con Produce, los gremios, Canatur apoyando, APTAE, APAVI, APOTUR, APAI, todos, AFED, Ferias, Congresos y Eventos, el Buró, todos diciéndoles, señores, los protocolos están aquí, los estamos cumpliendo, por favor, déjennos abrir los días domingo, no nos cierren, denos la posibilidad a los restaurantes de seguir. El delivery, por favor, el delivery puede ser el 10, exagerando el 15%, pero mi 85% restante es la atención en salón. Ese, por ejemplo, esos casos no pueden volver a repetirse. Entonces, en materia de protocolos, podríamos decir, somos unos campeones en elaboración de protocolos, el cumplimiento estricto, y ahí están los ejemplos.
lo que tenemos que hacer es decirle a nuestras autoridades de salud, en esa Dirección Regional de Salud, conversa con tu autoridad de salud. ¿Quieres datos? ¿Quieres cifras? Aquí estamos. El sector privado de turismo, las empresas turísticas, el ámbito académico de turismo, que te podemos ayudar con las cifras y con la data. Por favor, cada realidad, o sea, en materia sanitaria, cada región tiene una particular realidad. No puedo aplicar a todos la misma medida, dando disposiciones, tomando en materia de dar indicaciones, que esto es así, esto es así. Por favor, hay que nutrirse de la realidad de cada región y en base a eso alentar la reactivación de la empresa turística, y por eso desde la Cámara Nacional del Turismo queremos agradecer esta iniciativa extraordinaria de la Universidad Tecnológica del Perú, del diario El Tiempo, de permitirnos a todos estar aquí para compartir con ustedes. Por favor, no miremos para atrás, pero no volvamos a tropezar con la misma piedra que tanto daño nos ha hecho. Vamos al futuro con fe y optimismo, pero por favor, articulados públicos y privados. Gracias. Y decirles que vamos a pasar a contestar algunas preguntas que nos han llegado por el chat interno. Hay una pregunta que dice: ¿existe algún catálogo de atracciones turísticas alternativas a los ya conocidos y consolidados? Catálogo por departamento, por ejemplo, de Piura, como explicó Teo Zavala, sobre destinos aparte de Máncora y de las playas del norte. ¿Hay alguna entidad del sector o alguna entidad gubernamental que lo ha armado y ha promocionado o lo promociona? Esa es la pregunta. Si hay destinos turísticos alternativos para que, más allá de lo ya consolidado. Yo me atrevería a contestar. Creo que no hay, creo que no hay un repositorio en el cual estén alojados todos estos destinos alternativos, que pueden ser muchísimos. Sin embargo, hay muchas agencias que se han dedicado a promocionarlos, pero están como que muy focalizadas y muy localizadas. No podrías ver, por ejemplo, cuáles son los destinos alternativos en el norte, pero sí dónde quedarte en alguna zona específica, estos destinos, y menos aún de la forma de acceder a ellos. Gracias. No sé si Oscar, creo que también quería comentar algo. Sí, algo muy parecido. A través de realmente no hay un inventario turístico actualizado, ¿no? Un catálogo sobre los destinos que se puedan visitar. Pero a través de las agencias de viajes, a través de la Asociación de Agencias de Viajes de Piura, hay agencias que están ofreciendo nuevas rutas totalmente seguras, y sobre todo, bueno, la recomendación es que se visiten espacios abiertos, ¿no? Pero actualmente ya hay protocolos incluso para visitar museos. Así que, nada, el destino alternativo creo que lo elige el mismo turista, ¿no? Perfecto. Guillermo, si me permite, sí. breve. Claro, dale. La pregunta que nos acaba de hacer uno de los participantes nos lleva inmediatamente a hacernos la repregunta. Desde la región Piura, lo que yo encuentro ingresando a Ituque Planes de PROMPERÚ, ¿qué porcentaje de mi actual oferta turística, que los propios piuranos conocen, está abarcando? Si no la está abarcando en una totalidad que yo espero como piurano, pues entonces vamos a hacer nuestra tarea. Sector privado, Dirección o Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, mira, tenemos todo esto por ofrecer, vamos a ponerlo para que PROMPERÚ lo identifique, el MINCETUR a través de su Dirección de Desarrollo de Producto, y aquí entra algo que citó Reinaldo Chamorro, importantísimo. También hay una tarea pendiente de parte de la autoridad del gobierno local: señalización. Llegué por vía aérea desde un mercado emisor de turistas interno que es Lima. Llegué a Piura de noche. Alquilo un carro. ¿Cómo llego, por ejemplo, a Narihualá? ¿Qué voy a hacer? Voy a ir preguntando por la esquina dónde queda, señor, señora, cómo es, o sea, dónde está el dispositivo, la gerencia de dirección regional me va a dar esa información. O sea,
todo este despegue que queremos para el turismo interno tiene que ir acompañado también con que cada quien haga su parte. Gracias. Gracias, Eduardo. Hay una pregunta específica para Teo. Nos preguntan cómo hacer para lograr que el sector público sea soporte para que en el posible desarrollo de recursos turísticos en su jurisdicción. Si son ellos los que por lo general ponen trabas y no ponen interés en desarrollar el sector turismo en su zona. O sea, yo creo que esta pandemia le plantea ya ese reto a las autoridades, ¿no? O sea, ¿qué ofrece una autoridad política, ¿no? En una campaña? Siempre mejorar los estándares de vida de la población, ¿no? Y eso es luchar principalmente contra la pobreza. Y una de las formas, ¿no?, de sacar de la pobreza a la población es precisamente el turismo, ¿no? Y entonces, en vez de poner trabas, o sea, las autoridades tendrían que hacer ya alianzas con la empresa privada para poder mejorar o para poder ofrecer destinos turísticos. En la región hay muchísimos, ¿no? Pero, o sea, o no están promocionados o no hay las facilidades para llegar. Y si la gente se aventura y va, no encuentra, o sea, no encuentra todas las facilidades o no encuentra todas, digamos que todo el soporte para poder disfrutar, ¿no?, de un viaje. Se tiene que flexibilizar algunos trámites burocráticos, pero sin descuidar el tema de la seguridad y sobre todo de la salud, ¿no? De lo que se hablaba hoy en el tema de la vacunación, por ejemplo, de todos los protocolos que ya se conocen, ¿no?, y que, o sea, se están aplicando en mayor o menor medida. Gracias, Teo. Y bien, ya para terminar, quisiéramos hacer una ronda final con cada uno de los panelistas para que ya nos den sus últimas reflexiones sobre el tema que hemos tratado hoy día. Y finalmente ya le dejamos a Teo para que clausure el evento en nombre del Diario El Tiempo. Entonces empezamos con las damas. Blanca, tus reflexiones finales sobre el tema. Las reflexiones que podemos tener ahora de todo este panel tan hermoso y de verdad buenísimo, de que hemos tenido, como dice Eduardo, articular el sector privado con el sector político, ¿no? O sea, el gobierno, trabajar mejor. Hemos pasado por momentos muy difíciles. Imagínense, han cerrado más de 100 restaurantes de tener 200.000 restaurantes en el Perú. Estamos hablando, ojo, de solo restaurantes seguros, los formales, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Por todos esos problemas que han pasado, de que cerraban, y tú lo sabes, Eduardo, cerraban los restaurantes, de pronto se cerraba porque, bueno, la pandemia se subió los contagios, mas no tuvieron el control desde un comienzo como debe haberse tomado. Cerraron las fronteras, perfecto, cerraron las fronteras, pero no agarraron los sitios más vulnerables, que son los mercados, las paradas, mercado de fruta, sitios tan importantes que ahí empezó los contagios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a pesar de todo esto, por haber habido todos estos problemas, todas estas dificultades que hemos luchado mucho, ahora Perú luchó muchísimo porque salga el delivery, si bien es cierto, como dijo creo Eduardo, es un ingreso bastante poco para lo que se vendía, un 15%, pues hoy en día, pero bueno, en ese momento algo nos servía, pero hoy en día pues se ha incrementado un 50% entre ventas y de local y de delivery, ¿no? Obviamente que todas las personas no lo han podido aplicar, porque restaurantes pequeños, Dios mediante permita que el sector turismo que produce Perú
y también, obviamente, Mincetur, sigamos trabajando para seguir adelante, para que el turismo crezca y también apoyar mucho al turismo interno. Bueno, eso es todo lo que pienso decir en estos momentos. Y gracias, Guillermo. Gracias, Blanca, por tu participación. Continuamos con Óscar. Óscar Soriano, de Costa del Sol. Bueno, sí, gracias. Nada, mi reflexión final sería con lo que ya mencioné, que esta pandemia nos deja muchas lecciones y nos da la oportunidad de volver a comenzar. Y en ese volver a comenzar vamos a encontrar nuestra revancha. Yo confío mucho en que nos vamos a recuperar y vendrán nuevos tiempos, nuevas eras, podremos recuperarnos y esto quedará como una gran lección para todos. Me quedo con una frase de una canción de una marinera piurana. No, yo no soy de Piura, pero ya tengo 15 años viviendo en esta región y me siento muy feliz. Que viva y reviva mi San Miguel. Gracias, Óscar. Muy bien. Reinaldo, tus comentarios finales. Gracias, Guillermo. Yo solamente me quedo o cerraría con que el turismo definitivamente es un impulsor de la economía y el desarrollo. El desarrollo no solamente del grande, es del mediano y del más pequeño. Es para todos, es muy horizontal el turismo. La relación entre el público y el privado es importantísima, pero es el privado el que mueve el motor, es el privado el que empuja. Si dependemos o nos confiamos en el público, nada va a funcionar. Somos nosotros y es responsabilidad nuestra de que esto camine y siga adelante. Gracias, Reinaldo. Finalmente, Eduardo, por favor, tus palabras finales. Gracias. Cuando escuchamos, leemos los reportes de la Organización Mundial del Turismo y del Consejo Mundial de Viajes del Turismo sobre sus proyecciones, más allá de las cifras, etcétera, hablan sobre el comportamiento del consumidor turístico en los próximos meses. Independientemente estemos en el hemisferio norte o sur del planeta, independientemente de ello. Este consumidor turístico va a salir a la búsqueda de espacios abiertos. Entonces, oportunidad extraordinaria para este producto turístico, este destino turístico Playa del Norte en Tumbes y Piura, que yo, proveniente de un mercado emisor, sea de turismo interno o de receptivo, estoy yendo por el tema playa, también pueda recibir ahí, o antes, todas otras opciones que permitan prolongar mi estadía. Si fui pensando que la iba a hacer en 4 días, 3 noches, no señor. Piura me ofrece mucho más como para un 7 días, 6 noches. Y es ahí hacia donde debemos apuntar. Toda la artillería puesta a consolidar el turismo interno. Pero esto nos convoca a todos sin excepción. Sector público, repito, gobierno local, gobierno regional, el gobierno central, pero siempre con el acompañamiento del privado, que es el que tiene el termómetro. ¿Y quién mejor que el privado para saber cuál es la temperatura de mi demanda turística? Entonces, tenemos que ponerle el punch ahí, y la región Piura tiene una extraordinaria oportunidad para consolidarse en este proceso de reactivación. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Eduardo, y los mejores éxitos en tu gestión en Canatur. Para cerrar el evento, palabras finales de Teo Zavala en representación del diario El Tiempo, que es coorganizador de este evento. Bueno, muchas gracias. Bueno, a lo largo de la historia, pues el turismo siempre ha sido afectado por una u otra causa, ¿no? Causas naturales, ¿no? Terremotos, el fenómeno del Niño, etcétera, ¿no? Pero lo bueno es que siempre se ha recuperado, ¿no? Como que ha surgido siempre con más ganas, ¿no? Porque siempre hay un mercado, hay gente que quiere viajar. Entonces, en este sentido, creo que para el país, para Piura, o sea, esta pandemia le representa un reto, ¿no? De reinventarse, de surgir y de ver, o sea, y de entender tal vez
O sea, ¿cómo es que se cierran las playas en pleno verano y no se prohíben las marchas, ¿no? Tanta gente en la calle, ¿no? Que se puede contagiar y no se deja que la gente se vaya a la playa, espacio abierto, aire puro y todo esto, ¿no? Entonces, creo que aquí hay responsabilidad mucha, ¿no? Desde del Estado, de la empresa privada, y también de los medios de comunicación, ¿no? O sea, porque de alguna forma somos nosotros los que podemos recomendar un destino, ¿no? Hacerlos visibles a todos estos corredores turísticos o destinos que, como dije al principio, no se venden solos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen por las diversas plataformas de la universidad y por redes sociales, ¿no? Buenas noches. Muchas gracias, Teo, y un especial agradecimiento, la verdad, a cada uno de ustedes, brillantes panelistas, expositores, por compartir sus experiencias, por compartir las enseñanzas. Agradecemos también a los participantes que nos han acompañado, que están acá y que nos están haciendo llegar sus saludos y felicitaciones por este evento y por la calidad de sus exposiciones. Muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Y en nombre del Diario El Tiempo y la UTP, Universidad Tecnológica del Perú, muchísimas gracias a ustedes y a los participantes. Gracias y hasta una nueva oportunidad.